Seguimos conversando a esta hora con Felipe Asadi, decano de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Finisterra, que nos acompaña para hablar de proyectos arquitectónicos y el impacto que tienen, sobre todo con tres que están sobre la mesa. Ya revisábamos lo que pasa con el Mall de Castro, algo sobre Costanera Center, y ya vamos a hablar más tarde sobre un mall que quieren construir en el Cerro Barón, en Valparaíso. En estos tres casos y en los muchos casos que se dan, ¿qué pasa con la participación ciudadana ahí, con la opinión pública? A ver, esto explotó, lo del Mall de Castro, básicamente en redes sociales, porque yo diría que es una de las plataformas en que más participación ciudadana hay en este minuto. O sea, todos pueden escribir un tweet de 140 caracteres y opinar, ¿ah? Y esto causa sensación producto de que alguien postea una foto. Entonces uno dice, ¿por qué no nos preocupamos antes del tema? Muchos le echan la culpa a los arquitectos. El arquitecto que proyectó, el arquitecto que hizo la norma, el arquitecto que la aplicó, el arquitecto que le dio el permiso y el arquitecto que revisó. ¿Te fijas, no? Si bien yo creo que hay una buena cuota de responsabilidad de la arquitectura, porque hay una ética detrás también. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir llegar con algo así? Pero también hay un mandante, hay un cliente, hay un consorcio que invierte, hay una serie de factores, hay un pueblo también que quiere. Una municipalidad que quiere ser moderno, claro, y que quiere tener un edificio de vidrio, ¿ah? Porque está aburrido de las construcciones de madera. Y hay una municipalidad también que está ganando mucha plata con la incorporación del edificio, sí, porque los derechos municipales que paga una construcción de este tipo no se lo ha ganado nunca, ¿ah? Entonces hay una serie de cosas que hacen que estos proyectos anden lentamente en un estrato, en una especie como de subestrato, hasta que de repente afloran, ¿ah? Y cuando ya afloran ya no hay nada que hacer. Yo fíjate que creo que debiera haber instancias de participación de la gente en aquellos proyectos que no tienen nada que ver con los malls, en aquellos proyectos que agreden o inciden en el espacio público, en el espacio urbano, en la imagen urbana. ¿Quién determina cuándo es agresivo el proyecto? ¿Debe decir la municipalidad, yo creo que este proyecto es agresivo, así que voy a llamar a plebiscito? Mira, los proyectos que se inscriben dentro de normativas que según los planes reguladores están acorde a ciertos parámetros de altura, de cabida, de máximos de constructibilidad, no debieran ser agresivos, porque la norma está hecha para que todas las construcciones tengan cierta armonía entre sí y que la ciudad se arme armónicamente. Cuando uno de ellos se sale de este contexto, que se va armando de construcciones y de arborizaciones y de calles y de una serie de elementos que conforman la ciudad físicamente, cuando nuestro proyecto se sale de ese contexto, obviamente alarma. Entonces ahí donde hay que evaluar. Pero por ejemplo en este caso de Castro, cuando tenía 3, 4 pisos el edificio, decían, no, el proyecto original tiene eso y en ese sentido no es agresivo porque respeta el límite de las construcciones, un poquitito más alto, y resulta que ahora que va a tener 6, parece ser más violento. Pero ya se estaba construyendo, ya estaba el socavón, ya estaban las bases instalándose, varias del avance de construcción que vimos en la foto. A ver, sin hablar de Castro, pensemos en una ciudad que ha vivido siempre del turismo. Pensemos en una ciudad que ha mantenido una categoría de construcciones que le ha otorgado, o que ha devenido en una estética que es interesante porque es folclórica, porque es típica, porque se la ha apropiado a un lugar. Y por lo tanto, se puede hablar de cierta identidad, se puede hablar de un imaginario de construcciones que le da una imagen de ciudad. Si llega un elemento externo a romper esa imagen, y esa ciudad siempre ha vivido del turismo, de la fotografía, del entorno que se ha sacado, de la gente que llega a verla, de la gente que llega a comer en sus restaurantes, de la gente que llega a habitar en sus hoteles, de la gente que llega a comprar en sus locales comerciales, de la gente que goza de su artesanía, cuando esos factores ya empiezan a perderse por esta modernización de la ciudad empieza a parecerse a otras, empieza a perder su identidad. Una identidad que, a mí la palabra identidad me causa un poco como de escalofríos, pero se usa y existe, y lamentablemente en ciudades como las nuestras, en que la identidad es importante para su desarrollo, para su existencia y para su vida, es un tema. Ahora, no es menor. Yo pregunto el quién toma la decisión, o el quién parte con la pregunta, o el quién se pregunta si es violento o no es violento, por lo siguiente. Porque ¿de quién es patrimonio finalmente? Esta ciudad que no digamos que es Castro, pero que es una ciudad que vive bajo el turismo, que tiene una identidad, como dices tú. ¿Es la localidad, es la gente de esa ciudad la que vota y la que dice sí, construyamos el mall o no lo construyamos, o el edificio X? ¿O es el país el que dice, perdón, pero esto está ubicado en un territorio del que yo también me siento parte? Yo no sé si
le podría asignar a Castro una categoría tan patrimonial y me podría sentir tan orgulloso de ella. Tampoco sé si Castro vive o no del turismo, no creo. Yo creo que vive de otras cosas. Pero sin embargo es una de nuestras ciudades que ha sido ícono de una manera de construir, ¿cierto? O sea, el Palafito Chilote, una institución dentro de nuestro imaginario de cosas que tenemos para exportar. Si es patrimonio de todo Chile, no es patrimonio de ellos. O sea, yo no me siento dueño de Santiago, ni tampoco espero que un tipo de Castro se sienta dueño de su ciudad. Si Castro tiene algo que aportarle al país y por lo tanto el país lo usa como imagen país, por lo tanto probablemente eso tenga que ser costa de todos nosotros, de todos los chilenos. Entonces somos todos responsables, somos todos cómplices dentro de las decisiones que se toman en todas las ciudades, tanto en las termoeléctricas del norte, en las hidroeléctricas del sur, en las remodelaciones que tiene Santiago, en las aberraciones que se hacen en Valparaíso, en las barbaridades que se han hecho en La Serena, en todas las ciudades se han hecho monstruosidades. Ahora salta a la vista Castro, pero esto es un problema que lo tiene todo el país. Vamos a ver qué pasa en otro punto del país, en Valparaíso, con el Cerro Barón, y lo vamos a ver a la vuelta de esta pausa. Espérenos.